Vamos a continuación a escuchar las palabras del hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Señor vicepresidente. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Un saludo muy respetuoso al presidente saliente del Parlamento Andino, a la presidenta entrante del Parlamento Andino, compañera Edith, al secretario general del Parlamento Andino, a la secretaria general del Organismo Andino de Salud, parlamentarios de los hermanos países, repúblicas del Perú, Colombia, Chile, asambleístas que están acá presentes, hermanos plurinacionales. Hace poco más de 400 años, en una localidad de Alemania llamada Westfalia, se firmó un tratado de paz. En ese tratado de paz, después de guerras religiosas y regionales, se establecieron 4 principios que han regulado la vida de los estados, de los países, en el mundo entero hasta el día de hoy. El primero, que en vez de monarquías, en vez de apellidos o en vez de religiones, el sujeto de reconocimiento internacional es el Estado. Lo segundo, que cada Estado se relaciona con el otro Estado respetando la vida interna, la vida política interna que ese país de manera soberana decida darse para regular su vida política, su vida económica, la soberanía estatal. En tercer lugar, que tiene que haber equilibrios regionales entre países, entre sujetos de derecho internacional que son los estados. Y en cuarto lugar, el respeto del pluralismo. Estado como sujeto, respeto a la libre determinación y a la soberanía de cada estado, equilibrios regionales y pluralismo. Son 4 principios con los que se han ido organizando a lo largo de los últimos 450 años la vida en el mundo entero. Sin embargo, desde hace como unos 50 años, a esta estructura fundamental de la vida y de las relaciones internacionales se ha ido incorporando un otro elemento que no modifica la arquitectura general del orden internacional westfaliano, sino que enriquece ese orden internacional. Y es el papel de los estados regionales. Poco a poco, quienes han comenzado a tener una mayor influencia y capacidad de decisión en el orden internacional son estados regionales. A su modo, Estados Unidos es un estado regional. La Unión Europea es un estado regional. China tiende a tener la dimensión de un estado regional. Y entonces en este orden internacional westfaliano hay sujetos del orden estatal con mayor capacidad de influencia política, ideológica, económica, institucional e incluso legal. Poco a poco, el siglo XX y el inicio del siglo XXI, esto está marcado por la creciente importancia de los estados regionales. Y me atrevo a pensar que el siglo XXI va a ser el tiempo de los estados regionales. No únicamente del estado-nación, sino del estado-región.
Y cuando uno ve el papel de América Latina en el mundo, lo primero que puede constatar es que cada país por sí solo es irrelevante. Cada país aislado en el orden mundial es un país sin importancia, un país que no influye en el curso de las decisiones económicas o políticas mundiales. Aún ese país tan grande como Brasil, por sí mismo, no es un país relevante en el orden mundial. Y esto es importante que los latinoamericanos nos demos cuenta con frialdad, y no para sentirnos mal, sino para asumir las tareas que corresponden al orden mundial, al orden de las jerarquías planetarias. Cada país, por mucho de que mire al norte, mire al sur, mire a la izquierda, mire a la derecha, por mucho que se sienta muy importante, no es decisivo en el contexto del mundo. Pero cuando varios países se unen, cuando suman sus fuerzas, cuando suman sus capacidades, cuando suman sus instituciones y recursos naturales, esos países sí cuentan. Esos países sí pueden direccionar, influir o dejar su sello en el orden planetario. Este es el gran reto latinoamericano. El siglo XXI va a pasar por frente o por encima de América Latina sin que nosotros podamos hacer algo, si es que no tenemos la capacidad, la voluntad política, la astucia y la inteligencia histórica para lograr procesos de integración, para lograr procesos de unificación. Cuando uno suma el número de habitantes del continente, más de 450 millones, cuando uno suma la geografía del continente, cuando uno suma los recursos que cuenta el continente, es una zona de elaboración de alimentos, es una zona con las mejores y mayores reservas estratégicas de minerales, es una zona con cerca del 40% del agua planetaria, es una zona con recursos estratégicos como el litio, como el petróleo, como el gas. Es una zona muy joven y con una elevada proporción de sus habitantes con formación académica. Cuando sumamos todo eso, entonces la insignificancia individual se vuelve potencia. Este siglo XXI, América Latina no va a tener capacidad de influir en el mundo si no construye aceleradamente mecanismos y estructuras de integración. Parlamento andino, la comunidad andina es un esfuerzo de integración. De hecho, el más antiguo, el que avisoró con mayor lucidez lo que estaba pasando en el mundo. Posteriormente, las otras iniciativas, Mercosur, CELAC, son esfuerzos que miran el horizonte. Pero uno dice: oye, Álvaro, está bien, es interesante tu idea de Estado continental como una fuerza económica, cultural, demográfica, capaz de influir en el mundo. Pero ¿qué sucedería con las identidades nacionales construidas hace 200 años? Y en el caso de los pueblos indígenas, construidos hace más de 3.000 años o hace 4.000 años, ¿qué pasaría? Ahí el esquema de un Estado continental plurinacional resuelve este esquema. El respeto a las identidades nacionales
en el primer piso, cada identidad con sus estructuras organizativas y estatales en libre determinación de sus decisiones. Pero en un segundo piso, una estructura institucional continental a nivel financiero, a nivel jurídico, a nivel comercial, son importantes. Entonces tendríamos un diseño de Estado continental, plurinacional, que respeta la diversidad, la identidad y la soberanía de cada Estado, pero que a la vez logra construir una instancia supranacional con la capacidad de interactuar con el mundo. Decirlo es fácil, construirlo es dificilísimo. Lo estamos viendo en la Unión Europea con la salida reciente de Gran Bretaña. No son fáciles estas construcciones. Pero lo que los latinoamericanos tenemos que entender es que si no lo hacemos, pasarán otros 100 años con un continente en cuya geografía dividida entre estados pasamos como zonas irrelevantes para el mundo. Y ya han pasado de eso 200 años. Este tercer siglo debería estar marcado por otra cualidad, la cualidad de una América Latina con fuerte capacidad de influencia en el mundo. Cuando una región influye en el mundo, lo que hace es que el mundo favorezca a esa región. Por eso la importancia de influir en el mundo. Porque quien influye en el mundo, lo que logra es que ese mundo favorezca a esa región en términos de mercados, en términos de justicia, en términos de derecho, en términos de economía, en términos de precios. Mientras no hagamos eso, otras regiones usan el mundo para su beneficio. Y los países que no logramos unirnos, simplemente somos triturados en esa maquinaria planetaria de mando y de dominación y de influencia. Es así el mundo de cruel. Y nosotros como latinoamericanos tenemos que asumir cómo revertir esa adversidad que nos maltrata como país aislado, pero que en caso de asumir una mirada regional y continental nos va a dar otro peso específico al continente, pero también a cada uno de los países que conforma esa integración estatal continental. El futuro es de los estados continentales. El futuro es de los estados continentales plurinacionales. Nuestro Parlamento andino, la experiencia más antigua de integración, con sus virtudes y con sus limitaciones, es una experiencia que tenemos que reforzarla. Es una experiencia que tenemos que consolidarla. Pero simultáneamente a su consolidación interna, tenemos que articularla y usarla como herramienta de nuevas integraciones regionales más amplias. O actuamos como continente o no tenemos capacidad de decisión y de influencia en el mundo. O actuamos como continente en el siglo XXI o simplemente el mundo va a pasar por encima de nosotros, pisando nuestros derechos, pisando nuestras necesidades. Saludamos a los hermanos del Parlamento andino, la construcción más importante y antigua que tiene el continente. Hay que fortalecerla. Ha tenido altibajos, hay que reforzarla. Es complicado, es difícil salir del entorno meramente nacional cuando uno toma decisiones y quiere construir integración. Pero uno tiene que entender que si no tenemos un chip continental y solamente tenemos el chip nacional, seguiremos siendo países poco relevantes en el desarrollo de la historia mundial. Y no queremos ese destino.
no quiero yo eso para las siguientes generaciones. Creo que nadie quisiera ese destino para sus hijos o para sus nietos. Queremos un destino de relevancia continental, de bienestar continental. Y eso entonces pasa por estas estructuras de integración. Compañera Edith, tiene usted ahora la responsabilidad de conducir como presidenta del Parlamento Andino el potenciamiento de esta institución tan preciada para todos nosotros. Fortalezca, impulsa, una. Ser presidente o ser dirigente es unir, no fragmentar, es cohesionar, no debilitar. Esa es la misión de un presidente. Lograr articular al resto. Usted lleva su corazón, que es boliviano, pero tenga la capacidad de mostrar que el boliviano es capaz de unir a los demás. Cuando uno logra eso, es líder. Cuando no logramos unir a los demás, podemos tener el cargo, pero no somos en verdad líderes. Usted es muy joven, tiene una experiencia en el mundo de la lucha sindical. Muestre que lo que aprendió ahí es la mejor escuela y la mejor universidad del liderazgo. Una, resuelva problemas, articule, sume fuerzas. Cuanto más unido se presenta nuestro Parlamento andino y nuestra comunidad andina, más la vamos a valorar. Y más la valorarán usted como digna representante de una familia campesina que aprendió en la Universidad de la Lucha Sindical su experiencia política. Pero además, cuanto usted más una al Parlamento andino, estará en mayor capacidad de ayudar a unir al resto del continente. Tenga dos chips ahora en la cabeza: el chip andino y el chip continental. Lo andino ha de fortalecerse, pero simultáneamente tiene que ver cómo logra integrar y articular al resto del continente. Va a ser una tarea difícil, no se resuelve en un año ni en una década, pero este siglo XXI tiene que estar marcado por esa unidad. Compañera Edith, es un orgullo que una mujer luchadora del mundo sindical, joven y profesional, esté a la cabeza del Parlamento andino. Háganos quedar bien a todos los bolivianos. Lleven alto la capacidad de unir, la capacidad de liderizar, la capacidad de consensuar que tenemos los bolivianos con el resto de sus hermanos y hermanas parlamentarios. La felicito, que tenga un buen desempeño. Felicidades, muchas gracias. Han sido las palabras finales del hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera.